Buenas noches, bienvenido a la presentación de este libro de Maite Aranda. Quería agradecerle a ella y a la editorial que hagan esta presentación aquí y también a los restos, el resto de los presentadores que están en la mesa. Quería nada más comentarle dos cositas. Uno, si después quieren darse una vuelta, por más que esté un poco modificado la posición por la presentación, todas estas vitrinas que están acá y la habitación que están ahí es parte de lo que es el Museo del Escritor. Son objetos que pertenecieron a más de 200 escritores de lengua española, tanto españoles como hispanoamericanos. Y lo otro que quería decirles es que bien esta sala tiene extractores para renovar el aire, para colaborar con la renovación, lo que hacemos es que cuando terminemos la presentación, en lugar de que Maite firme los ejemplares aquí, subimos arriba y ella tendrá una mesa con una silla y podemos seguir conversando arriba. Sé que este libro lo presentamos ahora, pero ha salido hace un tiempito, con lo cual muchos de ustedes tienen el libro, pero es una muy buena oportunidad para regalar un libro dedicado, sobre todo ahora que viene cerca de Navidad, así que un segundo ejemplar nunca está de más. Así que bueno, nada, lo que no pregunté quién empezaba, lo suyo. Muchas gracias, Fabio. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas los que están aquí. Para mí es un honor volver a presentar otro libro de Maite. Creo que solamente se entiende esto en el marco de que nos une el vínculo de la amistad desde hace 40 años. Este año festejamos los 40 años de amistad con Maite y creo que esta oportunidad que me da Maite de poder estar aquí me parece que es el mejor festejo. Aunque quienes conocen a Maite sabéis que algún vino nos hemos bebido para festejar estos 40 años. También quiero deciros que os pido disculpas en nombre de Joaquín Gallego, el editor, que ha tenido en el día de hoy una indisposición y no va a poder acompañarnos, pero de alguna forma está aquí con la obra de este libro, que si bien está escrito por Maite, hacer un libro, darle forma, ponerle estructura, también es parte del trabajo de hacer los libros. Y antes de comenzar a hablar del contenido, quiero también agradecerle a Juan González Aranda esta portada maravillosa que has hecho, este gato estupendo que no sabías cuando lo hiciste que iba a acabar en la portada de un libro. O sea, que tu madre te lo agradecerá a ella, pero yo quiero agradecerte esta portada del libro maravilloso. Gracias, Juan. Bueno, creo que algunos sabéis que también presenté el anterior libro de Maite, donde dejamos la memoria, que es un libro que escribió hace 4 años, en el 2018. Este que nos reúne hoy tiene que ver con, yo creo que con otra parte de la biografía de Maite. Creo que es una continuidad de lo que fue aquel primer libro, aunque pertenezca a otro género, aunque sea una novela. Aquellos eran pequeños cuentos, pero eran cuentos que estaban profundamente enzarzados y sostenidos por la experiencia vivida, por las memorias de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Por lo tanto, lo que hay como sustancia en los trabajos de Maite es una biografía en tránsito. Una biografía que va contando, pero no solo o no tanto de la intimidad, sino justamente de cómo un sujeto se va haciendo por los vínculos que va teniendo, por los encuentros y desencuentros. Los había en donde dejamos la memoria de 2018, pero vuelven a estar presentes con mucha más fortaleza en esta estructura de libro, que es una novela, que ya no son cuentos, donde aparece toda una presencia de la conformación de una estructura familiar, de una mujer que atraviesa los años 80, los años 90, la primera parte del siglo XXI en el que estamos, poniendo en evidencia lo que es una figura ya prácticamente conocida y más o menos frecuente por todos nosotras y nosotros, que es la de una mujer que es al mismo tiempo una mujer trabajadora, madre de familia, ama de casa,
una mujer que toma opciones, que elige un trabajo, que sostiene una profesión y que tiene que compaginar ese tipo de cosas que parece que son una forma de sumar diferentes roles, pero bien sabemos que no es así, que no solo se suman diferentes roles, sino que todos esos organizan formas complejas de organizar una cosa tan rara y tan propia de cada uno de nosotros, que es la identidad. Aquí está en juego cómo se construye, a veces a golpes, a veces a parchazos, a veces con dificultades, una identidad personal. Porque todos esos aspectos que podrían corresponder a preguntas históricas que nos competen a cada uno de nosotros, la pregunta de la propia pertenencia familiar, incluido en la propia pertenencia familiar la construcción de las familias que hacemos, esa identidad o ese conflicto de identidad que podría responder, pero tranquilamente en cualquiera de nosotras, de nosotros, de quiénes somos, a quiénes queremos, con quiénes tenemos conflicto, con quiénes pensamos la vida. Pero también está presente otro grupo de personas que tienen que ver con aquello que hacemos, con aquello que trabajamos, con aquello que en la cultura que estamos, que es una cultura donde hasta lo que hacemos tiene que tener un valor en mercancía, también ocupa un espacio importante de la identidad. Tan importante que muchas veces creemos que es la única pregunta por la identidad. El ¿tú qué haces? Como que el hacer fuera lo único que nos identifica. Pero también está ese hacer como espacio de conflicto. Y ese hacer como espacio de conflicto con la pertenencia a culturas de linajes, de pertenencias familiares. Pero resulta que además esas dos cosas no completan, no cierran, no saturan lo que somos. También tenemos aficiones que a veces son pasiones, que a veces son responsabilidades que van llegando y que no sabemos hasta qué punto se van a hacer carne en nosotras, en nosotros mismos. Aquello que de alguna forma completa, sin cerrarlo, el círculo del conflicto, los conflictos de la identidad. Si nos pusiéramos técnicos, diríamos que están las adscripciones, que están las pertenencias, que están lo que sentimos que va constituyendo ese soporte que nunca es un soporte rígido, que nunca es un soporte estable de los conflictos de la identidad. En esta biografía en tránsito que relata Maite en estos maullidos muy cercanos, aparecen, como no, unos personajes notablemente interesantes. Y aunque estoy segura que no fue, que son los gatos, claro, aparte de sus hijos, aparte de un marido, aparte de amigos o amigas, etc. Por supuesto que el gran protagonismo, que además le da sentido al título, son esos gatos. Sé que no estaba para nada en la intención de Maite, y en lo que voy a hacer es un comentario. En ningún caso es un referente, ni quiero que nadie me malinterprete. Pero cuando yo leí el libro, que creo que soy de las primeras que leyó este libro, para regalarle un textillo de prólogo, recordé inevitablemente una de las novelas ejemplares de Cervantes, que es El coloquio de los perros. El coloquio de los perros, que es una novela alucinante del gran don Miguel de Cervantes Saavedra, está escrito en 1603. Por primera vez en la historia, dos perros se encuentran para hablar de los seres humanos. Y hablan haciendo juicios de valor, presentándonos los personajes, representándonos como son, contando los conflictos que tienen con ellos. Por supuesto que me parece que ni siquiera tiene sentido que recomiende, porque me parece innecesario, pero el coloquio de los perros y los coloquios que van teniendo tanto Weiss como Grillo están muy cercanos. Porque cuando ponemos en estos animales domésticos, que por cierto, como seguramente sabéis,
los animales domésticos son los únicos que se neurotizan. No se neurotiza ningún animal salvaje. Un león mata si tiene hambre por instinto. Pero los animales domésticos, que además son domésticos porque consiguen que nosotros nos acostumbremos a ellos, y no solo ellos se acostumbran a nosotros, son los únicos que pueden ser neuróticos. Por eso se quejan, por eso tienen conflictos, por eso miran con desconfianza, por eso es posible ficcionalmente transmitirle todas esas miradas que finalmente, cómo no, son de la autora, pero que a medida que lo leemos, una novela que por otra parte tiene un ritmo y una fuerza narrativa que va envolviendo y que va provocando una gran vinculación y complicidad con la misma autora, resulta notablemente interesante. Me imagino que quien sabe de literatura seguramente hará algún comentario sobre esto, pero es absolutamente magnífica esta posibilidad de poner en esos gatos, que me consta han sido tan queridos por todos los miembros de la familia Ortega Aranda y por Maite también particularmente. Voy a hacer una confesión, porque es una novela que hay cosas que las hace así. A Bai se lo regalé yo. Por lo tanto, me siento profundamente metida en el entramado de esta novela. Porque esos animalitos domesticados, esos animales que nos domestican, pueden tener miradas terriblemente compasivas sobre nosotros mismos, pero no dejan de ser verosímiles. Cuentan casi con una capacidad de descripción donde depositamos en esa mirada una profunda credibilidad. Porque nos presentan a los personajes, porque nos cuentan de las circunstancias, porque son capaces de nombrar las expectativas vitales de todo este núcleo, que es un núcleo, como todo núcleo de vinculación humana, siempre complejo, de figuras que tienen expectativas vitales, que pasan por triunfos, por fracasos, que tienen rupturas en las que hay continuidades, donde hay finales, donde hay comienzos, no solamente de la protagonista de la novela, sino de los demás personajes que están presentes. Por lo tanto, yo quiero decir dos cosas más y ya después pasar la palabra a Rafa y finalmente, por supuesto, nos hablará Maite. Lo que quiero decirle a Maite es que me parece que este es el segundo libro de una trilogía. Que está pendiente el tercero, porque evidentemente si donde dejamos la memoria comenzaba una parte del relato, Maullidos muy cercanos nos trae otra etapa de su vida, y estoy segura que Maite tiene no solo la capacidad, que todos se la reconocemos, sino las ganas de cerrar esta trilogía de una biografía en tránsito, que cuente otras partes, no necesariamente de los tiempos que vienen, sino a lo mejor de otros momentos donde la primera parte y la segunda parte se encuentran. Y quisiera, para terminar, leer dos breves párrafos. El primero, uno que me parece que es una magnífica síntesis de lo que es esta novela, es un párrafo muy breve, quedaros tranquilos, no os voy a leer la novela. Dice Maite: mirar un cuadro, coger un objeto, comer en un plato reconocible, iluminarme con la luz de una lámpara de la que recuerdo el día que se compró, incluso el porqué, acariciar un sillón en el que todos los que he querido y quiero se han sentado tantas veces, entrar en los dormitorios de mis hijos y acariciar sus camas, revisar las estanterías y recolocar los libros que me han acompañado siempre, reconocerme en las pinturas colgadas en las paredes, pasear cada mañana por mi diminuto jardín para seguir el curso de la pequeña naturaleza que encierra, seguir cocinando en mis cazuelas llenas de los sabores que yo he creado en ellas, mirar las fotos que he colocado con mimo en distintos lugares para notar que toda mi familia está conmigo, es lo que me devuelve a mi lugar en el mundo y me anclo en él. Para terminar,
terminar, quiero leer un brevísimo, mucho más breve párrafo de la novela anterior, que creo que de alguna forma explica por qué creo que que Maullidos muy cercanos es el segundo de una trilogía que está por venir. En el último cuento, donde dejamos la memoria, dice Maite, y esperar la espera, conseguir amarla, caminar junto a ella sin concesiones al cansancio. Imposible fundir la belleza, la espera y la vida. Nada lo es. Solo se trata de un cuento. Interiorizarlo, amarlo, narrarlo, compartirlo y repetirlo siempre sin rutina, con asombro. Gracias, Maite. Bueno, y ahora pues paso. Buenas tardes a todos. No, ya tiene. Gracias. Yo quería darle las gracias primero a Maite. Perdón, Y voy a advertir. aquí hay sillas, perdón. Hay sillas. Aquí hay sillas libres. Si queréis pasar, Aquí hay sillas libres. El trancazo es que advierto, no te conozco escrito con nada. Tengo una universidad en la que las clases abren todas las ventanas y todas las puertas. Y yo soy el culpable. no, él no es el culpable, pero llevo 8 días. No os preocupéis, cojo los caramelos. Bueno, no te preocupes. No. Yo quería agradecerle a Maite, antes de nada, no el libro primero, sino que nos haya enseñado a todos esta librería tan magnífica, que yo desconocía por lo menos, y en la que os invito a todos que miréis un poquito las estanterías. A mí me han fascinado las corbatas de Max Out que aparecen por ahí, así que luego si queréis echarles un vistazo. Gracias, Cristina, por abrirnos un poquito y despedazar el libro y también ese prólogo que has hecho, y a Maite ahora sí por el libro que has escrito. A mí me toca una tarea muy difícil porque es presentar el libro de vuestra madre, de vuestra abuela, en definitiva de vuestra amiga o vuestra compañera, y entonces no es una tarea fácil. Y entonces, como no es una tarea fácil, voy a empezar por lo más difícil, que es con una confesión, ahora que estamos así aquí todos, y es que a mí no me gustan los animales y mucho menos los gatos. Pero como creo que hoy estoy aquí en calidad de poeta, y decía Fernando Pessoa que el poeta es un fingidor, pues qué bonitos los gatos, qué amorosos, como nos gustan a todos. Yo conocí a Maite en la Universidad para Mayores, como decía ella antes, en las clases del profesor Antonio Garrido, que está aquí con nosotros también. Gracias, Antonio, por venir. Y Maite asistía allí a un taller de narrativa, y en el que probablemente fuera una alumna aventajada porque ya lleva 2 libros, es decir, que no lo hizo mal. hay más compañeros. Hombre, hay más compañeros, sí, pero la que está de este lado de la mesa eres tú. Y allí Maite nos demostró que era una gran contadora de historias. Y a mí me gusta mucho repetir lo de contadora de historias, que es diferente a ser un cuentacuentos. Que a veces lo del cuentacuentos suena un poquito mal, pero lo de contadora de historias queda mucho mejor. Sus primeras historias, como nos comentaba antes Cristina, vienen en el libro Donde dejamos la memoria, y a mí me tiene apasionado, y ella lo sabe, Maite, se lo he dicho más de una vez, ese último tren. Y esta tarde le confesaba yo que lo de pasa la vida en un blues también me gusta mucho, y que con tu permiso será un poema. Un día apareció sobre mi mesa de trabajo pues otro libro de Maite, y lo que somos, pues yo como vi esta portada y conocí el libro anterior de Maite, pues enseguida pensé, pues Maite ha escrito los libros que le gustaría, los cuentos que le gustaría contar a sus nietos, o cuentos para sus nietos que le he contado.
pero delante de un vino, o una cerveza, o un café, no sé, Maite me dijo que no era un libro de cuentos, que era una novelita, así lo llamaste, una novelita. Y entonces, claro, una novelita para mí, una novelita de Maite, yo ya no la podía leer tranquilamente en la vorágine del día a día de la universidad, del frío que tú cuentas de las aulas todas abiertas y demás. Y entonces yo decidí que tenía que leer el libro de Maite mirando al mar. Entonces sé que esos son uno de los espacios comunes que a ella y a mí nos unen, y me gustaba tener ese recuerdo de esa novela que Maite nos ponía sobre la mesa con el mar de fondo. Así que por eso está tan estropeado, si lo veis, se me ha estropeado mucho porque yo empecé leyendo Maullidos muy cercanos en la playa de la Malvarrosa. Y estaba mirando al mar cuando leía el prólogo de Cristina y me dije, caramba, dije otra cosa, que están tus nietas. Y entonces dije, caramba, esto no es una novelita. Y entonces cuando yo estaba leyendo el prólogo de Cristina recordé que ambas son cualitativistas y dije, Rafa, ten la certeza de que esto no es una novelita, esto es una novela con mayúsculas, así que tienes que leerla con todos los sentidos bien puestos. Así que quien se enfrente a Maullidos muy cercanos se va a encontrar con un libro que tiene una lectura muy fácil, pero que enseguida te atrapa, un libro que enseguida te sumerge de tal forma que uno acaba oyendo los maullidos y se siente completamente identificado con los sentimientos de la protagonista, de los protagonistas y en definitiva con los sentimientos de los gatos. Y aquí a mí me pones en un problema porque ya he dicho que no me gustan los gatos y al final acabo sintiendo como los gatos. Entonces necesito a veces hasta un poquito de leche por las noches para poder seguir durmiendo. Maullidos muy cercanos no es una novela autobiográfica, o yo no diría que es una novela autobiográfica. Son unas magníficas memorias surcadas por la herida de haberlas vivido. Y esto que evidentemente puede aparecer un poquito de decir, si son memorias es que las he vivido, yo creo que es necesario repetirlo y recordarlo porque es el proceso que ha hecho Maite también. Se ha sentado a recordar su vida, a contarnos su vida, porque no nos olvidemos, y lo voy a repetir un par de veces más probablemente, que ella es muy buena contadora de historias. Y entonces esas historias nos las ha puesto de una forma sencilla de leer, una forma que todos queremos continuar con la lectura, pero que además nos está enseñando mucho más que lo que ha sido su vida. No debe sorprendernos en Maullidos muy cercanos que se recoja la voz de dos gatos. Yo le llamaba Weiss, pero ahora le he oído decir a ella Weiss y Grillo. Weiss y Grillo. Porque Weiss y Grillo son dos personajes propios de la historia y como tales personajes están obligados a hablarnos, a expresarnos lo que sienten, lo que quieren, lo que les gusta, lo que ven. Y no debe sorprendernos que estos gatos piensen al modo de humanos. Es que forman parte de una familia. Y esa familia tiene todas las aristas que debe tener una familia. Y Weiss y Grillo forman parte de ella. A mí lo que creo que debe sorprendernos de Maullidos muy cercanos y lo que nos debe obligar un poquito a releerlo cuando hayamos acabado es el relato intimista y feminista que se desprende de él. Y creo que en este mundo que estamos un poquito, y a lo mejor suena a viejuno, pero lo repito, un mundo tan raro y tan con visos de retroceso, es muy importante un relato feminista y un relato intimista que pueda llegar a todo el mundo. Yo creo que en este libro Maite hace propia esa frase de Estela Hernández que dice hasta que la dignidad sea costumbre. Pues bien, os decía,
es un relato, unas memorias, si queréis llamarlo una autobiografía, pero Maite no es una novelita. Tiene sus puntos trágicos, sus puntos tristes, como cualquier vida, pero yo destacaría la fuerza, la alegría, toda esa eternidad que se desprende en todos tus relatos, que se desprende en tu novela, porque en el fondo todos hemos viajado en ese viejo Volvo, todos hemos pasado horas viendo Friends, todos hemos sentido alguna angustia de la espera, en vuestro caso esperando el regreso del gato, o incluso, como nos dices al final, y en esto entronca con la idea que nos contaba antes Cristina de la trilogía, pues la esperanza de que Pollo puede ser un nuevo capítulo de estos malvividos y que estamos seguros que Maite está empezando a pergeñar. No sorprenderá a nadie si digo que el libro termina con las huellas de un gato y un poco de leche. Es decir, Maite nos está diciendo, vendrán más libros, vendrán más relatos, seguiré contando historias, cosa que te agradecemos. Todavía esos relatos pues no tienen nombre, no lo tienen, no lo tendrán, o sí, pero esa es quizás la grandeza de la literatura, de las historias bien contadas, y todos tenemos la suerte de poder oírlas contadas y escritas por ti. Muchas gracias, Maite. Y ya para terminar, dos cositas. Cuando Maite me preguntó qué ponía en el cartel que anunciaba este acto, yo le dije que solo pusiera poeta. Y entonces, como poeta, tengo que por lo menos demostrarlo. Luego ellos decidirán si el poeta era bueno o malo. El poema se titula, como podría ser de otra forma, Pasa la vida en un blues, y lleva una cita de Federico García Lorca que dice así: es la niñez del mar y tu silencio. Suena una guitarra para ti también cercana, y quizás una voz aguerrida cantando Maite Chumía. ¿Qué importa que allá arriba la memoria sea blanca y que Jaca se moje? Suena un ronroneo tímido, tranquilo, de olas rompiendo sobre un cuento tuyo. ¿Qué importa que allá arriba el salitre se silencie sobre Mojácar? Pasa la vida en un blues, en el CIS o en el Ankara, y siempre nos quedará una cerveza con el mar de fondo. Mucho más bonito. Bueno, yo estoy abrumada con todo lo que dicen estos dos sabios, que son dos sabios. Y yo tenía aquí preparadas cosas para decir, pero no sé lo que voy a acabar diciendo, porque solo a mí estas dos personas me unen muchas cosas. Los quiero un montón. De Cristina ya lo ha dicho ella, que son 40 años, de tantas y tantas cosas que para qué las vamos a enumerar, muchísimas, y todo lo que nos unirá. Y Rafa, como le ha dicho, eso, casi no nos conocíamos y le cayó una tarea que nos espera. Magnífica. Magnífica, que le dejaron este libro y le dijeron, presentarlo tú. Y ahí nos empezamos a conocer, no el donde dejamos la memoria, la presentación en la universidad. Y ahí, yo quiero decir, no sé si lo he dicho antes o no, pero sí quiero decirlo, él es poeta. Pero es que además de poeta, él es el coordinador de toda la Universidad de Mayores de la Complutense. Y de todo lo que ahí aprendemos, hacemos, todo depende de él. Bueno, de él y de muchos, Lo que aprendéis de los profesores. Bueno, sí, por supuesto. Pero si tú no organizas, si tú no tal, y tú no, en fin. Antonio me entiende, ¿a que sí? Antonio, tú me entiendes. O sea, es el pilar alrededor del que pilotamos todo. Estoy muy emocionada de lo que habéis dicho, chicos.
A mí ya sabéis que soy de la más fácil, por lo cual me emociona mucho. Yo siento que no haya venido Joaquín. Joaquín es una bellísima persona y yo tengo también que agradecerle infinitamente, porque él es un editor muy, a ver, digamos exclusivo, un editor muy, no lo sé, Con veteranía. con mucha veteranía. Y bueno, me dio la oportunidad de que este libro fuera editado y llegara a muchísima gente y estuviera muy distribuido, o sea que se lo tengo que agradecer. Y siento de verdad que no esté aquí. Y deciros que, pues ya lo digo en el libro, que a Antonio Garrido, catedrático de literatura comparada, yo le debo primero el que agradecerle en nombre de todos los alumnos de la Universidad de Mayores que nos desbraves ahí con tus clases de escritura narrativa y nos hagas escribir y sigas haciéndolo. Y luego que a mí este libro se lo debo a él, porque en una ocasión nos dejó escribir, no me acuerdo sobre qué era, y yo escribí un poquito, 2 páginas sobre Grillo, y eso puso una corrección textualmente. Podrías escribir las aventuras de Grillo, entre paréntesis, en serio. Y dije, bueno, sí. Me lo tomé relativamente en serio porque estaba acabando este libro, a punto de presentarlo. Dije, me voy a meter yo en la historia de escribir ahora sobre Grillo y sobre... Imposible. Pero, bueno, al final lo hice. Como habéis visto, al final lo hice. Ahora os contaré en qué momento. Y también debo deciros que esto de escribir, que bueno, aparte de las clases y tal, que desde luego mi escuela ha sido, yo he sido socióloga cualitativista, gracias a la paciencia con la que Cristina Santamarina me formó, cómo me llevaba en sus grupos, me decía y me contaba y tal, porque ella lo era por formación, yo no, yo era socióloga en general, ella era una cualitativista de las mejores, y es una cualitativista de las mejores de este país. Y entonces, bueno, pues eso ya sabéis, los que sabéis un poco de esto, que los sociólogos cualitativistas lo que hacemos es hacer reuniones de grupo, entrevistas en profundidad, biografías, es decir, que los demás nos cuenten su vida o lo que piensan sobre muchas cosas. Y luego todo eso hay que escribirlo. O sea, estos tipos de informes no son el 25%, el 7%, no. Son informes donde hay que, yo digo escribir sobre la vida de los otros, pero en el fondo es así. Hay que escribir sobre la vida de los otros y al final cuando llevas, y no exagero, Cristina, ¿verdad que no? Miles de páginas de informes, pues yo qué sé, aprendes un poco a utilizar las palabras, no te queda otra. Y esa ha sido mi escuela. Y por supuesto, y aquí tengo a mi prima, otra nieta de nuestro abuelo Carlos Jacotó, a mí desde luego algún gen me ha quedado de él, porque nosotros tuvimos un abuelo que fue compositor, escritor de teatro, periodista, militar, abogado, dibujante, muchísimas profesiones para sacar adelante aficiones y 7 hijos. Y entonces a mí algo me ha debido dejar dentro. Yo digo, siempre que dejo este libro a alguien, digo, puede parecer que es un libro para niños por la portada. Y gracias, Juan, por esta portada, este dibujo, que está enmarcado en casa. Porque desde el primer momento yo vi que era el mejor dibujo que Vais iba a tener en su vida. Y tenía 6 años cuando lo hiciste. Y parecería un libro para niños, ¿no? Pero es un texto que habla de gatos, de mis 2 gatos, no es para niños. Pero más que yo hablar de gatos, que hablo, son los gatos los que hablan de sí mismos. Porque los gatos establecen un diálogo con todos los que hemos vivido con ellos. Y mis hijos lo saben. Y mi nieta mayor yo creo que también, ¿te acuerdas? Un poco. Porque cada uno ha tenido su propia relación con los gatos. No ha sido una relación igual en absoluto.
ni de nosotros con el gato, ni del gato con nosotros. Son muy listos. Entonces, la verdad es que lo que hago en este libro de pequeñas memorias es que cuento las historias de los gatos y las mías en primera persona. Y ellos responden y dan su versión, que no siempre es coincidente. Porque los gatos en general, pero desde luego los dos míos, os lo aseguro, tienen voz y opinión propia. Y también os podéis preguntar si es ficción todo lo que el libro relata. Pues no, tiene más que ver con la realidad, porque son anécdotas reales. Ya han ocurrido a lo largo de 32 años, porque los dos gatos han vivido 16, casi 17 años cada uno, 32 o 33 años. Yo lo que he hecho es eso, relatar mi propia vida, a modo de pequeñas memorias. Y ahora vuelvo a mi profesor, Antonio Garrido, y a esa idea de podrías contar la vida de Grillo. Y fue en la pandemia, cuando empecé a darle vueltas y vueltas a la sugerencia. Y entonces, ya sabéis, tanto tiempo para pensar, y los que la hemos pasado solos, metidos en una casa, lo hemos visto más claramente. Hay muchas horas para pensar, rememorar y escribir. Y bueno, me puse a rememorar, y puesto que a mis gatos yo siempre los he considerado inteligentes y me habían transmitido tantas cosas, decidí darles voz y sobre todo opinión sobre su vida, sobre la mía y sobre la de toda mi familia. Porque ellos, los dos gatos, han entendido mejor que nadie, yo creo, de nosotros, hablo de nosotros, de mi familia, las situaciones, emociones, los momentos buenos y malos, que como en la trayectoria de todos los seres humanos, van desgranándose a lo largo de nuestra vida. Y ellos han sido testigos vivos e inteligentes de todo ello. Y además creo que su peculiar visión ofrece una cierta carga de humor que relativiza muchas de las situaciones que a veces cuento, pueden ser más duras en algunos momentos. Yo siempre digo que lo que más me fascina de los gatos es su manera de relacionarse con el mundo de los humanos y con el espacio. Porque el ver cómo un gato hace suyo el espacio que el humano le designa es maravilloso, porque parece siempre que se lo han asignado ellos mismos. Y cómo desde su espacio organizan su mundo, al que nosotros, los seres humanos, no siempre estamos invitados, sino solo cuando el gato lo desea. Desde luego, compartir el hogar, la casa, con un gato requiere de un equilibrio de respeto mutuo y de cariño, porque sin cariño y respeto con el gato no hay acuerdo de convivencia. Yo creo que es un ejemplo entre lo que debería pasar entre humanos, el humano y el gato, cariño y respeto. Y quiero terminar esta breve presentación diciendo que me olvido y confesar que a mí, antes de llegar vais a mi casa por medio de Cristina, yo sentía verdadera fobia por los gatos, que no podía cruzarme con un gato. Sin embargo, la convivencia con ellos me ha reconciliado, por supuesto, con su mundo, sino que ha sido todo un aprendizaje, porque yo he entendido de los gatos las palabras las palabras no pronunciadas que tiene su mirada, el respeto que exigen, pero que ellos también tienen hacia los humanos con los que conviven y a su entorno. El cariño que muestran sin estridencias, muy calladamente, y el agradecimiento que manifiestan, también calladamente, por cualquier cosa que se hace por ellos, cualquier cosa. Y su independencia, que hace que convivir con ellos sea fácil, mientras que se les respete, y como he dicho hace un rato, el truco es respeto y cariño mutuos.
Me dice mi gran amigo Fernando Martos, al que Cristina conoce bien, que es un maravilloso escritor, es un narrador oral de historias y además educador en la lectura a niños y adolescentes. Él dice de mí que soy una narradora de pérdidas. Me llama narradora de pérdidas. Y yo creo que no le falta razón, porque las pérdidas, todas, han ido marcando el ritmo de mi vida. Y también creo que escribir un libro de memorias es desnudarse ante los demás, pero también tiene que ver con lidiar con el pasado y con el presente. Y como dice Leonardo Padura, en un libro que acabo de leer de él, el último, el de Personas Decentes, me llama mucho la atención esta frase que creo que encaja en esta visión del pasado, del presente y del futuro. ¿Es esta la vida real o solo un meandro propicio a través del cual se puede escapar por unos minutos, tal vez unas horas, de las tensiones de la lucha, de los lastres del pasado, de las difusas expectativas del futuro? ¿Es el presente perfecto y por ello feliz? Ahí os dejo la pregunta. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como nos ha dicho Claudio, tenemos que subir por aquello de que se tiene que renovar el aire. Los que queráis libros estarán arriba y de verdad gracias de corazón a todos.